Bueno, les decía que estábamos estudiando cómo saber si un conjunto si una muestra de datos experimentales proviene de una distribución o no, y habíamos dicho que una de las maneras era con los datos hacer un histograma y luego comparar para predicción teórica, ver cuánto es el número de el número de datos que predice en cada histograma, comparar con el número de verdad que nosotros observamos en cada bin del histograma, y lo que le mostramos es que si el número de entradas en cada bin no era menor que 10 y se acepta hasta menor que 5, eso tenía una distribución chi cuadrado, y con lo cual uno podía comparar el histograma construido con los datos con la predicción teórica para el histograma y decidir si esos dos eran consistentes. Lo que dijimos que eso tenía un problema, dos problemas en realidad. Uno es que es arbitraria la elección del bineo, tanto desde dónde empieza y termina cada bin, como la longitud de cada bin, o si se toma igual longitud o no. Sumado al tema de que al tomarlo en bines se pierde información, en el sentido de que todos los 30 eventos, 30 datos que entraron en un dado bin, tienen para mí dicen simplemente los 30 dicen lo mismo, estoy en este bin, cuando en realidad puede haber cierta estructura dentro de ese bin. Entonces, hay un conjunto de test, del cual el más importante es el de Kolmogorov para ser cortito, que en vez de hacer bineo, directamente trabajan sobre los propios datos. Se llama unbinned fits test, o sea, test no bineados. Entonces, lo que nosotros queremos... Un segundito. Lo que nosotros queremos es, dado un conjunto de datos XY, o sea, con i igual a 1 hasta n, hay n datos en total, queremos saber si estos datos provienen, o sea, son variables aleatorias tomadas de una cierta distribución f de x. Ese es el test que queremos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es, con estos datos, lo primero que vamos a hacer es ordenarlos en forma creciente. O sea, vamos a llamar x1 al más chiquitito y xn al más grande. Eso no importa el orden en el cual aparecen. Esto es un conjunto de datos que no vienen ordenados. Entonces los ordeno yo según el orden. Y x1 quiere decir el más chiquito y van creciendo. O sea que lo que pido es que el xi es menor o igual que el xi más 1. Esto no es ninguna restricción, es simplemente poner las variables aleatorias en el orden que me conviene. Y lo que vamos a hacer es definir un concepto que se llama la distribución de la muestra. Esto es también cuando uno tiene un conjunto de variables aleatorias se llama una muestra, y lo que vamos a definir entonces es el que quiere decir una distribución de la muestra. Y eso lo vamos a llamar S de X. Entonces, S de X es lo siguiente. Antes de ponerlo formalmente, hago un dibujito para que quede claro. Esperemos que me salga más o menos bien. Entonces, tengo mi eje X, y acá es S de X, que es la que quiero definir, y tengo, digamos, para fijar ideas ahora, tengo 10 datos, 10 mediciones. Entonces, por ejemplo, las dibujo entonces a mediciones sobre X, tengo una, otra un poquito más lejos, luego dos, por ejemplo, más cerca, perfecto, 10. Entonces tengo 10 mediciones, una que está más hacia la izquierda, una más hacia la derecha, y después los puntitos por ahí. Entonces lo que hago es, voy a hacer, la SX es una función escalera que en cada uno de los datos x y que tengo, la escalera sube en un décimo, o sea, sube en un 1 sobre n, que en este caso es un décimo, o sea, en 0.1. Entonces, esto es una función que vale 0 hasta llegar al primer escalón, y en el primer escalón subo en 1, subo en 0,1. Luego sigo lo mismo, y en el siguiente valor de xy subo de nuevo en 0,1, luego sigo para acá tengo dos que están cerquita, entonces
la subida en 0,1 es más seguida, luego sigo hasta el siguiente. En este siguiente valor de xy vuelvo a subir en 0,1. Acá hay otro, 1, 2, 3. Acá y luego otro acá. Bueno, obviamente, como tengo 10 puntos en total y por cada uno subo en 1 sobre n, el último de todos es el d que ya subió 10 escalones de 0,1 cada uno, por lo tanto llegó hasta 1. Por lo tanto, este numerito de acá, este último es 1. Voy a dibujarlo lo mejor posible. Bueno. 1. Entonces, fíjense que esto es una distribución, en el sentido de función de distribución. ¿Se acuerdan? Una función de distribución era una que iba de 0 en menos infinito, 1 en infinito, esto por supuesto sigue así en 1, 1 en infinito, es creciente y a lo sumo tiene escalones. Entonces, esta es un ejemplo de una distribución que se llama S de X y depende, por supuesto, de los datos, porque pega, acá dibujé mal. Me salté el último dato, lo dibujé mal al final. Entonces esto viene acá. Tengo este escalón y ahora este sí. Y este es el 1. Entonces, lo que tengo es una escalerita que va desde 0 hasta 1 y sube un escalón en cada uno de los datos XY. Entonces, esto es lo que se llama una distribución experimental, en el sentido de observar, en el sentido que es directa consecuencia de los datos. De hecho, esta distribución está determinado por los datos. Bien. Entonces, en forma general, entonces ahora para definirla formalmente, S de X es una cosa que vale 0 si X es menor que X1. Recuerden que X1 es el primero de estos. Entonces, si estoy menor que X1, todavía no empezó el escalón, estoy en 0. Luego, cuando X está entre X1, bueno, o sea, por arriba de X1, o sea, está entre X y X y más 1, vale I sobre N. Y finalmente vale 1 si X es mayor o igual que XN. Entonces, en el caso de n igual a 10, esto es lo que me dice, por ejemplo, que para i igual a 5, cuando estoy entre i igual a 5 y el 6, esto vale i sobre 5, o sea, 5 sobre n vale, estoy en un medio. O sea, a medida que voy avanzando en cada escalón de x1, x2, x3, la s va subiendo y vale 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, hasta llegar a 10 décimos. Entonces, esta es simplemente la definición formal de lo que acabo de hacer acá. Y esto lo vamos a llamar la distribución experimental. Ahora, supongamos que ahora yo tengo mi f de x, que es mi función de distribución. Ustedes saben que la función de distribución de los datos es de nuevo una curva claramente continua que va desde 0 hasta 1, siempre monótonamente creciente, y la derivada de la f mayúscula es la f minúscula, que me indica dónde están concentrados los datos. Entonces, supongamos que supongamos que mi función f de x, entonces yo tengo estos datos x y quiero saber si provienen de una cierta f de x. La f de x me la tienen que dar como dato, y supongamos, muy mal ejemplo, que es así. Esto viene así, acá pega una subida, y luego hacia así. Y por supuesto, una vez que siguen uno para allá. No lo sigo para allá para no manchar todo de rojo. Entonces, este es un ejemplo, llamémoslo caso 1, en el cual los datos directamente me dicen que la hipótesis de que estos datos provienen de esta distribución es 0, la probabilidad. ¿Por qué razón? Porque recuerden que los datos están solamente en la región en la cual la f de x, recuerden que esta es la f mayúscula de x, la f de x está creciendo.
Entonces, si yo tengo una f de x que toda su subida la pasa entre estos dos puntos, quiere decir que todos los datos que provienen de esta f de x tienen que estar acá. Y ninguno puede estar más allá, porque una vez que la f de x vale 1 en forma constante, ya la probabilidad de tener datos en esta región es 0. Pero como resulta que todos mis datos están acá, estos datos son completamente incompatibles con esta particular f de x. Entonces acá no hay que hacer estadística ni nada, acá directamente, si yo tengo estos datos y esta es la f de x, puedo decir, listo, esa f de x ha sido con 100% de nivel de confianza contradicha por los datos. Otra posibilidad sería que también contradeciría los datos, sería que una f de x por acá, que viene todo valiendo 0, y recién en algún punto por acá empieza a crecer y llega hasta 1. Esta f de x verde también está contradicha por los datos, porque en la zona que están los datos, la f de x vale 0. Y si la f de x es 0, o constante, con que sea constante alcanza, quiere decir que la probabilidad que ahí entre algún dato es 0, porque recuerden que la densidad de probabilidad f chiquitita era la derivada de f mayúscula respecto de x, por lo tanto, cuando f es constante en x, su derivada es 0 y la densidad de probabilidad de encontrar puntos ahí es 0. Entonces, de nuevo, para esta f de x, podemos llamarlo caso 2, también queda completamente contradicha por los datos. Por supuesto, estos no son casos realistas, casi nunca pasa esto, pero para que entiendan que esta S de X es incompatible con esta, porque en la región en la cual esta predice que va a estar los datos no hay ninguno, y donde la f de x verde, la 2, predice que no puede haber ningún dato, están todos mis datos. Entonces, claramente, esos son dos casos extremos. Un caso intermedio sería una f, como la azul que voy a dibujar ahora, en que esta f viene y sube por acá. Por ejemplo, hace así, luego sube así, y finalmente llega hasta arriba ahí. Esta f de x, caso 3, esta f de x ya no es claramente incompatible con los datos. Es consistente en el sentido de que donde están los datos es la región en la cual la f de x está creciendo. Entonces, al menos en ese sentido, esta f de x uno puede decir, bueno, a priori no puedo decir que es inconsistente con los datos. Por supuesto, por fluctuaciones estadísticas, estos puntos pueden, un punto dado puede moverse para la derecha, para la izquierda. Si yo repito el experimento, esta escalera va a ser distinta, porque el lugar donde van a estar los datos va a ser distinto, y si bien la escalera sube un décimo en cada uno, el lugar de los escalones va a estar distinta porque son los puntos, mis puntos experimentales, mis 10 puntos XY. Entonces, por fluctuaciones, a veces la curva esta, que no la dibujé, pero la que está en el lápiz, que es la S de X, la S de X va a diferir de la F de X, y mientras que la F de X es siempre la misma, porque es la hipótesis 0, la H0 que quiero testear, y mis datos vienen de HX, de F de X o no, la S de X a veces va a ser una escalerita más para un lado, más para el otro, y no va a dar idéntico a F de X. Entonces, lo que uno quiere preguntarse es, uno lo que quiere es un numerito que me mida cuánto es el grado de diferencia que hay entre S de X y F de X. Y que por lo tanto me diga si esa diferencia que hay entre SX y f de x se explica como una fluctuación estadística, o por el contrario, si esa diferencia es, estos datos no pueden provenir de esta f de x. Entonces, lo que uno necesita es comparar esta de f de x con esta de c de x, y a través de un estadístico de nuevo decir si la diferencia que hay entre los dos, que siempre la va a haber, siempre, es debida a una fluctuación estadística, o por el contrario, no es una fluctuación estadística, no es debido a una fluctuación estadística, sino a una discrepancia genuina entre ellos. Entonces, ¿qué podemos elegir? Ah, sí, un comentario. Fíjense que, como comentario interesante, la vez pasada lo que vimos es el caso en el cual uno hacía un histograma. Entonces, uno a partir de los datos, uno lo que hacía era un histograma, o sea, uno tenía bines, y lo que tenía era distinto número de entradas en cada bin, una cosa así, y esto era el histograma de los datos, y luego uno comparaba este histograma de los datos con la predicción teórica para f chiquitita de x, y luego veía si con esta f de x chiquita, si esta f de x era consistente con el histograma de los datos, y entonces uno lo que teníamos es que cuando armábamos el histograma,
lo que lo comparábamos era con la densidad de probabilidad. La densidad de probabilidad es la que tenía que lucir como histograma. Acá que tenemos el S de X, con lo que lo comparamos no es con la densidad de probabilidad, sino con la distribución de probabilidad. Recuerden que la integral de f es f mayúscula, la derivada de f mayúscula es f minúscula, ambas son maneras de dar la densidad de probabilidad, de dar la distribución de probabilidad. Entonces, el método de ir vía el histograma quiere decir comparar contra la descripción vía densidad de probabilidad de la predicción teórica, mientras que el hacerlo vía esta SX, que es una distribución teórica, era compararla contra una distribución experimental, compararla contra con la función de distribución teórica. Bien, entonces, me afané un dibujito de la Wikipedia, así que vamos a... Ahí está. Acá está. Entonces, acá hay un ejemplo de un gráfico de Kolmogorov, en el cual, en este caso, hay 60 datos, o sea, hay 60 escaloncitos. Los datos están de esta manera, entonces fíjense que necesariamente vienen desde 0 hasta 1. Arriba de 1 esto sigue constante en 1, abajo de 0 esto sigue constante en 0. Fíjense que, entonces, este es el primer dato que hay, sube un escaloncito, que acá es subir un 30avo, luego sube otro, luego acá no hay ningún dato, acá aparece el siguiente dato, luego acá hay otro que están, estos dos datos están más separados, acá en particular hay dos datos que están bastante separados porque no hay ningún escaloncito. Otra cosa que pasa, fíjense que de repente acá el escalón es del doble de altura, quiere decir que para este valor de x había dos datos, entonces cuando subimos 2, porque cada x, en el mismo x tengo como un escaloncito arriba del otro, y subió, entonces en este cacho no subió un 30avo, sino 2 30avos. Y, por supuesto, por ejemplo, esta zona de acá indica que acá hay muchos puntitos juntos, por eso los escaloncitos se hacen más cercanos, y acá están como más lejos. Entonces, esto es una versión más bonita simplemente de lo que yo hice recién. Entonces, ahora viene la predicción teórica, que es la función de distribución que está en rojo. Entonces, esta función de distribución no es en principio incompatible con esta, no está pasando exactamente por los puntos, pero podría ser una fluctuación estadística de los puntos azules. Fíjense que acá después de todos los azules están del lado izquierdo, acá podría haber ocurrido que crezcan más rápido y se vengan de este lado luego del otro. Entonces, no queda claro que si estos puntos, los 60 puntos X de acá abajo, los 30 puntos se redistribuyeran, esta curva quizás no iría del otro lado. Entonces uno lo que se pregunta es, ¿esta diferencia que hay entre la roja y la azul es una fluctuación estadística del azul o es una discrepancia genuina y entonces tengo que rechazar la hipótesis de que mis 30 datos que dieron esta distribución azul son consistentes con provenir de la f de x? Entonces, el estadístico de Kolmogorov-Smirnov es la máxima diferencia, la máxima diferencia que hay entre la distribución experimental y la distribución teórica. Entonces, por ejemplo, acá acá donde tengo el mouse acá abajo, ¿sí? Acá la diferencia, por ejemplo, entre S menos F es positiva, mientras que en esta región la S menos F es negativa, porque la S está por debajo de la F. Y si vamos mirando, bueno, si uno va mirando, lo que encuentra es que este es el punto de máxima división, máxima separación, luego se juntan directamente, se vuelven a ser bastante chiquititos. Entonces, lo que se toma como estadístico para medir la diferencia entre la distribución experimental y la distribución teórica es la máxima diferencia que haya entre los dos en módulo. No importa que el rojo esté por arriba o que esté por abajo. Entonces, lo que se toma, el estadístico T, que por supuesto depende de los datos X, es la máxima diferencia que hay entre el módulo de Sx menos f de x. El máximo sobre todos los x. Está claro que Tx es un estadístico porque se construye a partir de S de x, que completamente depende de los datos, y f de x, que es la hipótesis. No estoy utilizando, o sea, dada una medición, inmediatamente puedo obtener esto. Bien.
¿qué quería decir aquí? Que no me... Ah, sí, fíjense, por ejemplo, ¿cuánto es el máximo valor que puede tener t? Bueno, el máximo valor que puede tener t es cuando S vale 0 y este vale 1, o cuando S vale 1 y otro vale 0. Recuerdan que tanto S como F están acotados entre 0 y 1. Por lo tanto, como máximo t puede valer 1, porque estoy tomando módulo. En este caso, por ejemplo, de acá, para este valor de acá, para este donde estoy parado acá, Sx menos Fx vale menos 1, porque este está en 0 y el otro está en 1, y el módulo es 1, por lo tanto acá tenemos un ejemplo en el cual el t vale 1 y está en el máximo discrepancia posible. Y en este verde de acá, cuando estamos por acá, acá tenemos que el S está por arriba del F, por lo tanto la diferencia acá es más 1, va módulo igual que da el 1, y entonces en este caso la máxima diferencia es 1. Y que corresponde a la máxima discrepancia que puede haber entre Sx y Fx, y en particular, si da 1, uno sabe que seguro los datos contradicen la hipótesis que yo tengo. Ricardo, Sí. ¿la X del máximo es continua o es sobre los datos la que encontrás? Bueno, la Sx es continua, pero ¿qué ocurre? La diferencia va a estar siempre en los bordes. Porque, espera, vamos a agarrar un segundito de nuevo. Porque fíjate que como la función es, como la función es continua, como se llama, la función es siempre creciente, el máximo, por ejemplo, acá va a estar justo en este borde, justo antes de llegar a este escalón. Entonces, a medida que esta función vaya, por ejemplo, subiendo, te das cuenta que entre dos puntos esto va continua, la otra o se mantiene continua o va creciendo y va aumentando la diferencia. Por lo tanto, en el fondo, el máximo va a estar necesariamente en uno de los bordes. Pero la Genial, función... genial. Sí. Okay. Entonces, en general, por supuesto, f no va a ser 1. Tampoco f va a ser 0, porque para que sea 0 quiere decir que tengo infinitos datos, de manera que esta escalera deja de ser una escalera y se transforma en una función continua. Cuando tengo una escalera de infinitos escalones, donde cada uno tiene una altura de 1 sobre n, o sea, de 0, de 1 sobre infinito, me termina en una curva continua. Entonces, la única posibilidad que fx valga 0 es que mi número de datos sea infinito. Y que por supuesto haya acuerdo entre Cx y f de x. Entonces, la Smirnov nunca da 0, si n es finito, que es lo que pasa absolutamente siempre. Entonces, lo que hizo Kolmogorov es encontrar cuál es la distribución t de x, tal que si los datos de verdad provienen, o sea, lo que dijo es, ¿cómo tiene que ser la distribución de t de x si estos datos X vienen verdaderamente de la f de x? Entonces, ¿cómo lo haría uno experimentalmente esto, por ejemplo, con la computadora, que no se había inventado cuando Kolmogorov hizo esto en el 30? Uno lo que agarraría para obtener la distribución de t de x bajo la hipótesis que H0 es cierta, es agarro f de x, mi distribución f de x, que es la teoría, y con eso me genero 10 números al azar, que los tomo al azar de esta distribución. Con esa construyo el s de x. Miro cuál es el máximo, calculo ese máximo y voy a un histograma de t y pongo 1 en ese, y subo 1 en pongo el valor que obtuve para t en el bit que corresponde. Vuelvo a generar 10 valores a partir de esta f de x, que va a dar distinto, construyo el t y va a dar otra cosa, y pongo en otro bin del histograma. Y así, finalmente, repito esto muchísimas veces y obtengo computacionalmente una aproximación tan buena como tantas veces quiera hacer esa generación, de cómo debería ser la distribución t de x. Pero la distribución t de x la calculó teóricamente Kolmogorov. Y, de nuevo, la afané de algún lugar, ahora les muestro. Es esta de acá. Entonces, acá lo que tienen son la distribución de Kolmogorov. Fíjense que nunca es 0, como les dije, nunca puede pasar de 1. Y no se ven muy bien los colores, pero las distintas curvas estas corresponden para distinto valor del número de datos. Entonces, D, lo que acá se llama D, es lo que yo llamo T. Perdón, Ricardo, yo no estoy viendo. Estás compartiendo el gráfico de antes de los escalones.
¿Y ahora? Ahí sí se ve perfecto. Ok. Pues repito un cachito. Entonces, acá lo que tienen es la distribución de la T de Kolmogorov, que acá la llaman D. Cada uno puede llamarla como quiere. Entonces, acá en la horizontal es T, y en la arriba va la distribución, o sea, la distribución de F de T. F chiquita de T. Esto es la densidad de probabilidad. Entonces, fíjense que la distribución de Kolmogorov nunca vale 0, y como máximo puede valer 1. Y los distintos colores que no se advierten muy bien, a ver, vamos a tratar de agrandarlo un poquitito para que se vean mejor los colores. Entonces, lo que hay acá hay en total varias curvas correspondientes a distinto número de datos. O sea, todo depende de cuántos datos tengo. El ejemplo que les mostré yo recién de la otra era 30 datos, yo dibujé 10, pero por supuesto n puede ser tan grande como uno quiera. Entonces, 10 datos corresponde a esta, y luego a medida que nos vamos corriendo, por ejemplo, la siguiente naranja corresponde a 20 datos, y de hecho, créanme, si no después pueden ir a Wikipedia y chequearlo, lo que van a tener, vamos a checarlo un poquito, lo que tenemos es que a medida que la curva se va corriendo hacia la izquierda es porque n aumenta. Y eso es razonable, porque a medida que aumenta el número de datos, la probabilidad de que los escalones tienen cada vez altura más chiquitita, porque la altura de cada escalón es 1 sobre n, y entonces, en la medida que los datos realmente vengan de la f, la escalerita se va a aproximar cada vez más a la f. Entonces fíjense que cuando tengo 10 datos, no es imposible, por ejemplo, que la diferencia llegue hasta ser hasta 0,4. 0,4 es casi la mitad entre 0 y 1, o sea, le pifia por medio rango casi. 0,5 sería acá, no es totalmente 0. En cambio, cuando el número de datos empieza a ser mucho más grande, la distribución cada vez tarda más en crecer, y vemos, por ejemplo, que para el caso no sé qué color llamarlo, verde, que corresponde a n igual a 100, para n igual a 100, difícilmente pase de 0,2 el máximo la máxima discrepancia entre F y S. Entonces, ¿se entiende por qué esta curva se corre hacia la derecha? Si no me interrumpen, lo discutimos de nuevo al ir creciendo n. Recuerden, esta curva está hecha bajo la hipótesis de que los datos, los S vienen de la distribución S viene de la F. Entonces, es lo que habíamos dicho, cuando más datos tengo, menor es la probabilidad de que la F le pifie a la S la S le pifie a la F por una fluctuación. Entonces, en el caso ¿dónde está el otro que había mostrado? Acá. Esperen, creo que voy a tener que stop share un minuto y sharear de nuevo. Ricardo, ¿los datos se asumen que vienen de alguna distribución o la F puede ser cualquiera? Está muy bien la pregunta, ahora va, exactamente. Déjame que muestro esto. Entonces, en este caso, por ejemplo, dije tengo 30 puntos, y esto va desde, bueno, no tienen que creer, no se ve, esto va desde 0,7 hasta, lo tengo anotado por acá, ¿dónde está? 0,93, o sea, este valor acá es 0,93, y por lo tanto 0,93 menos 0,7 da 0,23. Entonces es un caso en el cual T dio 0,23. El T medido es 0,23. Y ahora tengo que decidir si 0,23 es, ok, es discrepancia o no. La pregunta muy buena que me hicieron recién, si es que entendí o es que estaba esperando que alguien la haga, es cuando yo dije de qué manera esto se puede hacer experimentalmente, lo que dije es, agarro una f de x, genero datos s de x alrededor de ella y calculo t, luego con la misma f, repito esto muchas veces, y la pregunta interesante es, bueno, pero un momentito, esta f de x, la distribución va a dar lo mismo si esta f de x es una gaussiana, que puede ir de menos infinito a infinito, o por ejemplo, esta f de x en realidad es una exponencial, y va de 0 a infinito, o es la función beta, que va de 0 a 1. Entonces, uno diría, bueno, pará, pero esta distribución de t hay que hacerla para cada posible f, porque esta distribución t va a depender de la f. La respuesta es no, lo vamos a demostrar luego, que
justamente la distribución de Kolmogorov tiene la característica que no depende de cuál es la f acá. Si ustedes meten acá la f que quieran y generan las s consistentes con la f que quieran, la distribución de t es siempre la misma. No hay que aclarar de qué función proviene. ¿Se entendió el comentario? Si no, me preguntan y lo revivo. Bien, sí, gracias. Pero los otros 34 que andan dando vuelta por ahí, es importante. Bueno, Sí, sí, se ok, entendió. no los impulso, ustedes me dirán. Entonces, en el ejemplo anterior que teníamos, resultó, haciendo la cuenta, que el t medido con n igual a 30, que era el t medido, resultó ser 2,3. Porque tengo la f de x teórica, tengo la s de x que la saqué de mis 30 puntos, busqué el máximo, me dio 2,3 para mis 30 datos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que volver a la... ¿Por qué perdí? ¿Dónde estamos? ¿Están viendo de nuevo las curvitas estas? Entonces, ¿están viendo? Sí, sí. Ok, entonces hay que venir para la curva 30, que es la tercera curva, que es esta de acá, es esta curva de acá, y preguntarse, perdón, dije 2,3 y es 0,23. Era de 0,7 a 0,93, 0,23. Entonces la pregunta es, ok, 0,23 está muy mal, ¿qué hago con 0,23? ¿Qué quiere decir 0,23? Entonces, 0,23, fíjense que la curva para 30, que estábamos diciendo que era esta, bueno, empieza a subir en 0,3. Ya en 0,3 ya no es nula, y en 0,23 definitivamente no es nula, y en 0,2 mucho menos. Entonces, no es que dio por acá que la podemos descartar, dio por acá. Entonces tenemos que usar probabilidades, o sea, hacer armar un statement, una frase estadísticamente significativa que me indica cuál es la probabilidad de que tome una decisión y me equivoque, que es la forma en la cual uno responde siempre a los test. Entonces, acá mirándola se ve que en 0,23 estoy en una zona en la cual no vale 0. Recuerden de dónde saqué el 0,23. Están viendo la cuestión. Entonces, 0,23 salía de acá, que estoy en 0,7, y esto es 0,93, que la diferencia me dio 0,23. Que lo puse mal, recién puse 2,3, pero nunca puede dar esta diferencia más que 1. Entonces, me dio 0,23. Entonces, ese 0,23 lo tengo que transformar en un p-value, o tengo que decidir cuál es mi alfa, mi nivel de significancia, para transformar eso en una afirmación estadística. Entonces, recordemos un poquito que era... Vamos a parar esto. Clic. Entonces, tenemos que transformar este 0,23, teniendo la curva teórica que Kolmogorov ya calculó para nosotros. Lo que hay que hacer es establecer esto en términos de p-value o de significancia. Recuerda que había dos maneras que habíamos discutido. Habíamos dicho que uno puede calcular el p-value o el valor p, o puede mirarlo a nivel de alfa, que lo llamábamos nivel de significancia. Entonces, acá uno lo que se pregunta es, ok, me dio un dado T. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un T? Vamos a escribirlo. ¿Cuál es la prueba de obtener un T peor que el que obtuve, que el T medido? Entonces yo me pregunto, ¿cuál es esa probabilidad? Esa probabilidad, por supuesto, ¿qué es? Bueno, escrito es la probabilidad de que un T que sale de la distribución de Kolmogorov sea mayor que T medido. A esta cosa se la llama el p-value. Entonces el p-value es justamente la probabilidad de que un T que sale de la función de Kolmogorov sea mayor que el T medido. ¿Eso qué es lo que quiere decir?
que yo estoy calculando cuál es la probabilidad de que si yo repito el experimento, que por supuesto va a tener esta distribución T, el resultado sea peor que el que acabo de obtener yo. Bueno, esto se calcula, por supuesto, como la integral desde t medido hasta infinito. Vamos a dibujarla. Vamos a dibujar acá, esperemos que me salga bien. O sea, cuál es difícil. Entonces, esto es t, esta es la distribución de t, esta es la que le mostré recién de distintos colores, solo que ahora la hago a mano alzada. Esta es f de t, y vamos a dibujarlo dos veces porque hay dos cosas que voy a querer decir. Y voy a tratar que me salgan lo más fácil, lo más parecido posible las dos, lo cual va a ser imposible, pero bueno. Ustedes hagan como que son iguales. Ahí ya. Bien, me salió una flor de color. Bueno, entonces acá yo tengo varias cosas. Tengo mi t medido. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria t, que tiene distribución f de t mayúscula, yo lo tengo en lápiz, así que es más fácil. Entonces, esto es f de la distribución de t mayúscula, la que le mostré recién, la distribución de Kolmogorov, y esta también. Entonces, dado que tengo este medido, y sabiendo que discrepancia quiere decir t más grande, eso está claro, ¿no es cierto? Cuando más grande es t, donde el t era la diferencia máxima que había entre estos dos, cuando más grande es t, más razón tengo para sospechar de que los datos en realidad no vienen de esa distribución. Más razón tengo para sospechar de la hipótesis nula. Entonces, el p-value es la probabilidad de obtener un t peor que tm. Eso quiere decir calcular cuál es la probabilidad que t es mayor que tm, y eso quiere decir integrar desde tm hasta infinito la función f de t diferencial t. Y esa función quiere decir, tengo que venir acá, y la probabilidad de que t sea mayor que tm está dada por este área. Este área es exactamente esta probabilidad que estoy dibujando acá, es la integral desde tm hasta infinito, donde, por supuesto, la integral en este caso la estoy haciendo desde mi valor medido hasta infinito, porque desacuerdo con H0, con la hipótesis que estoy haciendo, implica t grande. Uno podría tener otro problema, luego vamos a ver, en el cual la discrepancia quiere decir que el t es chiquitito. Entonces ahí yo tengo que integrar para el otro lado. Siempre lo que yo tengo que hacer es integrar en la región hacia la región en la cual el resultado es peor que el que yo obtuve. Y la respuesta es, si mi tm, yo hubiera obtenido un t mayor que este tm, estaría más aún en la región sospechosa. Bueno, entonces, esta integral es la que acabo de dibujar ahí, y normalmente cuando uno busca para escribir esto en términos de la función de distribución, esto se puede poner como 1 menos la integral desde menos infinito hasta tm. En vez de integrar de tm infinito, integro de menos infinito y tm, pero eso por supuesto es 1 menos, f de t diferencial t. Y esto de acá es justamente la función de distribución de f. O sea, esto directamente es 1 menos la función de distribución f evaluada en t medido. Esta integral es justamente lo que se llama f evaluada en t medido. Por lo tanto, el p-value se puede escribir de todas estas maneras. Entonces, lo que tenemos entonces es que p-value es entonces la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo, o peor podríamos decir, que el medido.
Eso es lo que es el p-value. Entonces, ahora, la otra posibilidad es decir, bueno, okay, esto es el p-value. Ahora, lo otro es decir, bueno, no, yo voy a elegir una zona crítica. Voy a decidir si cuando yo voy y hago el experimento y calculo el t, me cae en la zona crítica, rechazo H0. Y si no me cae en la zona crítica, acepto H0, que es lo que ya vimos en la clase pasada y lo vieron en la clase de problemas también. Entonces, uno lo que necesita es ahí definir el valor de alfa. O sea, alfa, que es lo que hay que decidir, es decidir, o sea, uno tiene que elegir un t crítico, a ese t crítico le corresponde un cierto alfa, donde, lo vamos a ver enseguida de nuevo, alfa es la probabilidad de que yo rechace H0 cuando es cierta. Entonces, digamos que yo quiero elegir un cierto alfa, un cierto valor alfa, que corresponde a un cierto t crítico, y entonces, ¿cómo se relaciona el t crítico con el alfa? Eso quiere decir lo siguiente. Entonces, por ejemplo, digamos que mi t crítico que yo había elegido era más chiquito que tm. Este es mi t crítico. Eso quiere decir que si mi resultado cae de t crítico hasta infinito, rechazo H0, y si cae hacia la izquierda de t crítico, todo bien. Acá me queda un poco demasiado para allá, pero no importa. Entonces, ¿cómo se calcula el alfa? Bueno, vamos a escribirlo y después lo escribo. Entonces, el alfa, se define alfa, que es el nivel de significancia, se define el alfa como la integral desde t crítico hasta infinito de f de t diferencial t. O sea, es este área. Alfa es entonces la probabilidad de que t caiga en la zona crítica. Y la probabilidad de que t caiga en la zona crítica es la probabilidad que caiga por encima de t crítico. Entonces, esto que está en rojo es el valor de alfa. Y entonces, teniendo el t crítico, uno puede calcular el alfa, pero normalmente uno lo que hace es al revés. Uno dice, bueno, quiero hacer un test que tenga con una significancia de 5%, 0,05. Entonces uno tiene que utilizar esta fórmula para, dado que esto es 0,05, calcular cuánto vale el t crítico. Bien. Entonces, este sería el caso en el cual el t crítico está por encima del tm. También podría haber ocurrido que yo de entrada elegí un t crítico más chico que mi tm, digamos por acá. En ese caso, el valor de alfa sigue siendo, por supuesto, la integral de t crítico hasta infinito. Y este valor alfa, entonces, por ejemplo, si este alfa de acá vale, por ejemplo, 10%, este alfa claramente es más chico porque el t crítico está de este lado y que este t crítico puede ser, por ejemplo, 5%. Un alfa de 0,05. Entonces, acá tenemos un ejemplo en donde mi t medido quedó en la zona crítica, y acá tenemos un ejemplo donde mi t medido no cayó en la zona crítica, donde, por supuesto, la zona crítica fue un criterio de uno decidir cuánto era el alfa que uno está dispuesto a aceptar. Porque fíjense que, recuerden, una vez más, si mi t medido cae en la zona crítica, entonces rechazo H0. Ahora, esta curva fue hecha bajo la hipótesis de que H0 es verdad. Entonces, la interpretación del área roja, o sea, la interpretación de alfa, que es el área roja, alfa es la prueba que H0 es cierto, digamos. En nuestro caso sería que los datos vienen de f de x, que H0 es cierto. Es la prueba que... Y yo... Vamos a poner la prueba que si H0 es cierto, yo rechazo H0. Vamos a escribirlo así. Entonces, esto es importante. Entonces, esta curva fue hecha bajo la hipótesis de que H0 es cierta. Entonces, este área roja es la probabilidad de que mi t medido caiga en la zona de t crítica, por lo tanto es la probabilidad de que como cayó en la t crítica yo rechace H0,
pero por supuesto H0 es cierto porque es lo que utilicé para hacer esta curva. Por lo tanto, la alfa es la probabilidad de que si H0 es cierto, ¿cuál es la probabilidad de que yo igual rechace H0? Dicho de esta manera, ¿cuál es la proba de rechazar un H0 cierto? Y como dijimos, siempre hay que elegir un alfa. Yo no puedo elegir un alfa 0. Esto es lo que se llama un error tipo 1, en el cual uno rechaza H0 cuando no había que rechazarla. Bueno, siempre hay que elegir un alfa. Uno puede elegirlo lo más chiquitito que sea, pero si, como en la medida que esta curva vaya hasta infinito, en algún lugar tengo que poner mi zona crítica y le va a corresponder un alfa más grande o más chiquitito. Bien, ahora, fíjense que vamos a escribir acá la definición, vamos a recuadrar la definición de alfa y la definición de p-value. Entonces fíjense que p-value y alfa, las definiciones son muy parecidas, solo que el p-value es la integral desde t medido, mientras que alfa es la integral desde t crítico, aparte del valor en el cual empieza mi zona crítica o mi zona de rechazo. Entonces, si estoy en un caso como este de acá, en que t medido es mayor que t crítico, si t medido es mayor que t crítico, perdón, t medido, no, acá, estoy en esta de acá, en la roja. Entonces, si t medido es mayor que t crítico, que es la zona de acá, corresponde al rojo de acá, entonces t medido está acá, t crítico está acá, claramente t medido es mayor que t crítico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si t medido es mayor que t crítico, quiere decir que esta integral va a ser más chiquitita que esta, porque al ser t medido mayor que t crítico, la integral hasta infinito desde t medido es más chica que la integral hasta infinito desde t crítica. Entonces, repito, la integral de t medido hasta infinito es el p-value, y entonces vamos a escribirlo así. Entonces, la integral de t medido hasta infinito de f de t diferencial t es menor que la integral desde t crítico hasta infinito de f de t diferencial t. Esto vale. Entonces, repito, si t medido, porque recién lo había dicho mal, es mayor que t crítico, la integral desde t medido hasta infinito tiene que ser más chica que la integral desde t crítico hasta infinito. Ahora, esto de acá es lo que se llama, por definición, p-value, valor p. Y este de acá, desde t crítico, es el alfa. Por lo tanto, lo que tenemos es que si tm es mayor que t crítico, p-value es menor que alfa. ¿Se entendió esta cuantita? Me para alguno si no lo entendió. De la misma manera, si hacemos acá el verde lo que tenemos es que t medido es mayor que t crítico, en este caso. T medido, pucha, al revés. Qué bárbaro que estoy. Acá tenemos que t medido es más chiquito que t crítico. Entonces, al ser este más chiquitito, esta integral va a ser más grande que esta, y ahora lo que tengo es que el p-value es mayor que alfa. O sea, es lo mismo decir que t medido es mayor que t crítico que decir que el p-value es menor que alfa, o es lo mismo decir que t medido es menor que t crítico y decir que el p-value es mayor que alfa. Ahora recuerden que cuando el t medido es mayor que t crítico, esto era rechazo H0. En cambio, cuando t medido está menor que t crítico, estoy de este lado, la respuesta es no rechazo H0. Por lo tanto, la información de si rechazo H0 la puedo dar de dos maneras. Lo puedo dar diciendo, bueno, yo elegí un nivel de significancia de 10%. Con eso el t crítico resultó esto. Hasta acá fue antes de hacer el experimento. Ahora, entonces, tengo un alfa de 0,1 y un t crítico que vale esto. Hice el experimento y me dio un tm que es mayor que t crítico. O sea, me quedó en la zona crítica. Conclusión, rechazo H0. Cuando tm es mayor que t crítico, rechazo H0. Pero acabamos de ver que esta condición es la misma que esta.
Entonces la condición de rechazar H0, en vez de enunciarla en términos de T, la puedo enunciar en términos de p-value. Y decir, con mi T medido, primero calculo el p-value, y luego lo que digo es, si el p-value es menor que alfa, rechazo H0. Entonces, es matemáticamente equivalente pedir que Tm esté en la región crítica, porque es mayor que T crítico, que pedir que el p-value sea menor que alfa. O sea, que el área, esta extracción lápiz, sea menor que el área roja. Cualquiera de las dos son válidas. Entonces, un experimento podría decir, tomo como T crítico tanto, mi T medido vale tanto y por lo tanto rechazo la hipótesis, o el experimento podría decir, tomé un nivel de significancia alfa, mi p-value es menor que esto, por lo tanto rechazo H0. Cualquiera de las dos maneras de reportar el resultado del experimento son equivalentes. Una implica, es un sí, solo sí. ¿Por qué razón es más cómodo el p-value que el T crítico y que darlo vía T crítico? Porque esta manera, entonces, una manera es pedir esto para rechazar H0 y lo que es equivalente es pedir esto. ¿Por qué la segunda es más cómoda? Es más, digamos, útil. La respuesta es porque dar el p-value me da una mejor idea si le pifié a la hipótesis por mucho o le pifié por poco. Vamos a escribir eso un segundito. Entonces, dijimos que hay dos maneras de escribir el resultado del rechazo. Tm mayor que T crítico. Entonces, digamos, por ejemplo, que T crítico, por decir un resultado, digamos que T crítico en un experimento cualquiera, no tiene que ver con el Kolmogorov, es 8. Y mi T medido me dio 9. Entonces, bueno, ok, T medido mayor que T crítico, estoy en un caso de estos de acá, en el cual está en la zona crítica, listo, tengo que rechazarlo. Ahora, este 9 es casi 8, o 9 casi el valor más grande que yo podía tener, y este 9 quiere decir un rechazo total, una total discrepancia. El numerito este no me dice nada, no me dice si 9 se parece mucho a 8, y es que lo rechacé por poquito, o por el contrario, este 9 es el máximo valor posible de discrepancia, 9.1, y el 9 llegó casi al extremo total de discrepancia. Por el contrario, si uno da el p-value, entonces esta era la opción T medido mayor que T crítico. Por el contrario, si uno da la opción, si uno da la versión p-value menor que alfa, digamos que el alfa es 0,1, ahora, una cosa sería que a mí el p-value me dé 0,09 y otra cosa sería que el p-value sea, por ejemplo, 0,01. Siempre el mismo alfa. En ambos casos, p-value es menor que alfa y por lo tanto se rechaza H0. Pero acá el 0,09 está a 1% de diferencia de este. Este es un 9% y este es 10%. En cambio acá, perdón, estoy diciéndolo, sí, está bien. Este es 9% y esto es 10%, por lo tanto la discrepancia entre estos dos es de 1%. Mientras que este de acá, la discrepancia entre estos es 0,09, la discrepancia es del 9%. Entonces, si a mí me da este p-value, cualquiera de los dos resultados implica rechazar H0, pero este me está indicando que lo rechacé apenas, en cambio este lo rechacé y por mucho. Incluso si uno hubiera tomado un alfa más chiquito, como 0.05, 0.02, también lo estaría rechazando. En cambio, en este caso, si uno toma un alfa más chiquito, por ejemplo 0.08, 0.05, ya el p-value no es menor que este, y no hay rechazo. O sea, este es un rechazo apenas, y este es un rechazo con todo. El numerito de comparar T crítico y Tm no me contesta esa pregunta. Bueno, espero alguna pregunta así. Entonces, resumiendo matemáticamente... Ricardo, ¿sí? me da la sensación de que quedaron al revés las etiquetas de rechazo H0 y no rechazo H0 en el renglón de arriba. Porque un p-value más chico que alfa en el dibujito no sería que el área desde lo que medí es más chico que lo que era la del crítico. Ok. Después me está diciendo el renglón que tiene verde y rojo acá. Sí. Bueno, entonces. O sea que la etiqueta roja y la verde quedaron al revés. Está genial que preguntas. No, no están al revés. Pero entonces, de nuevo. ¿Estás de acuerdo que si T medido es mayor que T crítico rechazo?
¿Con esta estás de acuerdo? Eh, T crítico No. está acá. Bien. Entonces, si esta es f de t y esta es t y la distribución es algo así, y t crítico está acá, ¿dónde tiene que caer mi t para que yo rechace? Bueno, si cae para que acá, rechace, si acá, no ahí. rechazo. Solo rechazo si me cae en esta zona. Porque acordate que T grande quiere decir discrepancia. Entonces, cuando más T crítico, obviamente yo voy a rechazar cuando T es más Está grande. sí, sí. Claro, está Entonces, bien. no, pero está perfecto. O sea, estoy seguro que o sea, esto tarda tiempo hasta que uno se acostumbra al lenguaje. Entonces, claramente, en la medida de que T medido esté en esta región, estoy en la zona de rechazo. Estoy en la zona en la cual decidí T es demasiado grande. El T medido es demasiado grande. Donde, por supuesto, hay que definir a partir de cuándo es demasiado grande. Entonces, si mi T medido caía acá, en esta zona de acá, rechazo. Ahora, Ok. justamente, y respecto del área, brevemente, alfa es esto. En cambio, si T medido está acá, el área de p-value es esta. Entonces, para rechazar, quiere decir que mi p-value tiene que ser más chico que alfa. El p-value es lo que está en verde y el alfa lo que está en rojo. Entonces, es lo mismo, y es muy importante entenderlo eso, entonces, que es lo mismo decir T medido mayor que T crítico, que decir p-value menor que alfa. T medido y p-value son estadísticos, son resultados de mi medición. T crítico y T alfa es lo que yo pongo antes de hacer la medición. Entonces, puedo compararlo tanto contra alfa como T crítico, como contra alfa como T crítico, mi resultado, dependiendo de si agarro el valor del estadístico T o si agarro el valor del p-value, que de todas maneras es es también un estadístico porque queda determinado por TM, que era lo que quería recién escribir para que quede. A ver dónde estábamos, la otra hoja que está acá al lado. Entonces, vamos a escribirlo en una hoja separada, así me queda bien de nuevo las dos fórmulas estas. Entonces, repito las dos definiciones de p-value. Entonces, para p-value es la integral desde t medido hasta infinito de f de t diferencial t, y alfa es igual a la integral desde t crítico hasta infinito de f de t diferencial t, donde esta es la definición de ambos. Entonces, acá ya había demostrado yo, no lo vuelvo a copiar, que p-value terminaba siendo igual a 1 menos ft medido, lo vuelvo a copiar acá, esta está la cuenta. Es este renglón de acá. Si alguno quiere, lo repaso. Si no, la propia definición me llevó a esto. Y por supuesto, esto es igual a 1 menos f, porque es completamente paralelo, esto es T crítico. Lo que ocurre es que uno no utiliza esta versión de la fórmula. O sea, normalmente uno, a partir de lo que midió del T medido, calcula el p-value. Pero por el contrario, a partir del T crítico uno no calcula el alfa. Uno dice, quiero un alfa del 5%, ¿cuánto tengo que tomar de T crítico? Entonces tengo que despejar acá T crítico y tengo que 1 menos alfa es igual a f de T crítico, despejando esto acá, y por lo tanto la inversa de f es igual al T crítico. Esta ecuación es la misma que esta, solo que esta es la que se usa. Uno dice, para mí, conociendo mi distribución f, ¿dónde tengo que poner el T crítico? Tal que mi nivel de significancia sea alfa. Entonces, los dos resultados que tienen que grabarse en la cabeza es que p-value es igual a esto que escribí acá, que es 1 menos f por tm, de medido, y que y que T crítico es igual a la inversa de f
evaluado en 1 menos alfa. Quedó asimétrico respecto del caso anterior. Quedó asimétrico respecto de esto, pero no es problema porque realmente esto es lo que realmente se usa, como acabo de decir. Uno no usa esta fórmula, sino que usa esta fórmula de acá, que en ambos casos, por supuesto, requieren la F teórica. La F teórica es la que me permite transformar T medido en p-value y me permite transformar un alfa deseado en el T crítico necesario. Entonces, en realidad, yo acá cuando lo dibujé al revés, pero lo que corresponde realmente es decir, ok, quiero un alfa de 0.1, muy bien, voy a esta fórmula para 0.1, hago esta cuentita y digo dónde tengo que poner el T crítico. Quiero un alfa de 0.05, vuelvo a esta cuenta y calculo el T crítico. Por el contrario, el TM lo transforma en un p-value y como ya dijimos, uno puede terminar contestando en términos de si T medido es mayor que T crítico o si p-value es menor que alfa. Ambas cosas son equivalentes. Y como digo, el p-value, si bien ambas terminan diciendo lo mismo, da más información, queda más claro si estoy cerca o lejos de haberlo rechazado con el p-value, mientras que con el T crítico no tenía esa información. Entonces, vamos al caso de Kolmogorov-Smirnov, que les mostré recién, en el que teníamos n igual a 30, n igual a 30, y donde el T medido era 0.23, que se los mostré con la flechita negra. Entonces, tengo que utilizar, primero, quizás hice mal en vamos a poner esto así por aquí. Entonces, nada, todavía no medí. Entonces, voy a hacer una medición, voy a testear mis datos contra una cierta curva teórica utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov, y para eso tengo que decir, bueno, cuál es el alfa que yo quiero y sacar el respectivo T crítico. Entonces, para eso lo que tengo que utilizar es repetidas veces esta fórmula para distintos alfas. Entonces, por ejemplo, tomo distintos valores de alfa, vamos a tomar típicos que se toman 0.10, 0.05, 0.02 y 0.01, que corresponden a probabilidades respectivamente de 10%, 5%, 2% y 1% de rechazar H0 cuando H0 es cierta. Entonces, vengo a esta ecuación de acá, hago 1 menos alfa, por supuesto tengo que tomar la inversa de la distribución F, que es contra la que quiero testear mis datos, es la F que estoy testeando, y saco los T críticos. Que en este caso esta F es perdón, dije mal, esta F es la de Kolmogorov, depende del test que uno está haciendo. Nadie me corrigió, esto estuvo preocupante, porque dije una cosa que estaba mal, dije que esta F es la que estoy testeando, no, esta es la F de Kolmogorov, es la que es la curva esta, es la curva de la T, es la que me permite transformar T crítico en alfa o T medido en p-value. Es la T del estadístico que estoy utilizando para rechazar o no H0. Entonces, agarro la curva de Kolmogorov que vimos recién, de la inversa, calculo T crítico, y lo que encuentro es que el T crítico es 0.217, 0.241, 0.270 y 0.290. Esto lo saqué de utilizar la F de Kolmogorov, que es la que les mostré hace un ratito. Entonces, fíjense, por ejemplo, esto lo que me está diciendo es que si yo tengo 30 datos, la probabilidad de que a veces la distancia entre la roja y la azul que les mostré antes, la probabilidad de que sea la distancia esa 0.2 o mayor es 10%. Eso es lo que me está diciendo el T crítico. Que en alfa es la probabilidad de tener un T mayor todavía que el T crítico, o sea, a la derecha del T crítico. Entonces, esta tabla de acá la armé antes de medir. Por supuesto tengo el dato que voy a hacer 30 mediciones, porque si no ya vimos que la distribución de Kolmogorov no depende obviamente del número de mediciones hay, pero una vez que decí que hago 30 mediciones, esto me dice, bueno, este es el error tipo 1 que estás dispuesto a pagar, estás dispuesto a pagar uno muy chiquitito, solo aceptas un 1% de equivocación de rechazar H0 cuando es cierta, mientras que acá es un 10%. ¿Querés este alfa? Bueno, lo que tenés que pedir es este T crítico.
Entonces, ahora sí, viene mi T medido y dio 0,23. ¿Qué pasó con el 0,23? Recuerden que la zona crítica era cuando T medido es mayor que TC. Recuerden esto de acá. Cuando T medido me cayó a la derecha de TC. Y entonces, ¿acá dónde me quedó? Bueno, el T medido, ¿dónde está? 0,23. Fíjense, está a la derecha de este, pero a la izquierda de este. O sea, no es cierto. Entonces, escribo de nuevo, rechazo H0 si T medido es mayor que T crítico, rechazo H0 a un nivel, a un dado alfa, si T medido es mayor que T crítico. Entonces, para alfa 0.1, ¿es cierto que T medido es mayor que T crítico? Sí. T medido 0.23, T crítico 0.21. Por lo tanto, con un alfa de 0.10, la respuesta es rechazo. Por el contrario, si quiero hacerlo al nivel del 5%, veo que mi T medido ya no es mayor que T crítico, es menor. Por lo tanto, si quiero hacerlo mi test con una significancia de 5%, entonces ahora resulta que T medido no es mayor que T crítico, o sea, estoy en el caso verde de acá, T medido es más chiquito que T crítico, no entré en la zona crítica y por lo tanto esto es acepto o no rechazo. Y por supuesto lo mismo para los otros resultados. Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Porque me parece que me mareé un poco acerca de cómo es el test. Vos construís la función de densidad de T, dijiste hace un rato que esa función de densidad se puede demostrar que es independiente de la F que vos elegís para hacer la construcción. Déjame hacer una cosita que me doy cuenta que hay una cosa que puede confundir y es que tengo que... hay un problema. Estoy utilizando, y yo me confundí hace un ratito. Estoy utilizando F para dos cosas. Para esta F y para esta F de acá, con lo cual no me di cuenta cuando estaba escribiendo la soca, entonces vamos a ponerlo con cuidado. Entonces, T mayor que T, entonces a esta le vamos a llamar la distribución de la variable T. Y acá esto lo vamos a llamar la distribución de la variable T. Esta es la F de T, esta es la F de T y esta es la F de T. O sea, esta es la F de mi variable aleatoria de Kolmogorov. Mientras que esta F de acá es la que va en el test este. Entonces, ahora sí, entonces recapitulo tu pregunta. Creo que, si no, ahora me la repetís si no la digo bien. Entonces, lo que me decís es, el orden es, tengo una cierta f de x que puede ser gaussiana, exponencial o beta o la que sea. A partir de esa tengo unos ciertos datos experimentales. Quiero saber si estos datos experimentales son consistentes con provenir de esta f o no. Para eso me construyo un estadístico T que mide la discrepancia. Ricardo, no se ve muy bien lo que está señalando. Como que queda fuera de la cámara. Ah, genial. Bien, bien. Me fui con todo. Gracias. Repito. Entonces, tengo una cierta f de x, que es un conjunto de datos. Los datos están escondidos acá dentro de ese de x. La f de x es la distribución que quiero chequear de la cual vienen estos datos. Esta f de x puede ser cualquier cosa, una gaussiana, una que va entre menos infinito e infinito, una exponencial que va entre 0 e infinito, o una beta que va entre 0 y 1, o cualquier cosa, cualquiera, incluso la Cauchy. Podría ser esta la f de Cauchy y uno quiere saber si los datos vienen o no de una Cauchy. Entonces, para testear si estos datos vienen de esta f, tengo los datos y tengo la f a la cual quiero, la f contra la cual le pregunto, ustedes vienen de ahí. Esta f es dato porque es de donde quiero preguntar si estos datos que están escondidos acá en esta SX vienen o no. Entonces, me construyo este estadístico, que es la máxima diferencia que hay entre S, lo medido, y F, la hipótesis. Y esto es esta variable aleatoria T, que lo llamo un estadístico porque es una variable aleatoria que depende solo de los datos. Entonces, lo que hizo Kolmogorov es calcular la distribución de esta variable aleatoria, de este estadístico T, bajo la hipótesis de que los datos de los cuales viene esta S, los datos
con los cuales construí esta S realmente vienen de la F. Y entonces lo que hizo Kolmogorov por nosotros es calcular la densidad de probabilidad de la F de T o la F de T mayúscula de T, que es la distribución, esto es la distribución de Kolmogorov. ¿Se entiende la diferencia entre esta F y esta F de T? Esta F es la con la cual yo estoy testeando si vienen mis datos. Esta F sub T es la distribución de Kolmogorov, por ejemplo, para n igual a 30. Entonces Kolmogorov me dice, si vos repetís muchas veces esto de tomar datos aleatorios siempre de la misma F, esta T va a tomar distintos valores y la distribución de este estadístico T va a estar dada por esta función de distribución, donde le pongo el subíndice T para indicar que no es esta F, sino que es la distribución de la variable aleatoria T. Entonces, donde esa F de T ahora sí depende del tamaño de la muestra, de N. exactamente. Esta T es la Gracias. que demostré exactamente en el dibujito, y donde vimos que a medida que va creciendo N, esta F, vamos a agarrar un segundito de nuevo, vimos que era esta de acá, y vimos que a medida que iba aumentando N, la distribución, esta F es la F de T mayúscula. Entonces, la distribución de T, que se llama D, es esta distribución, y que a medida que va aumentando N, se va corriendo hacia la izquierda. Esta de acá es entonces F sub T mayúscula. Bueno, y estos son los resultados de la Copa Europea. Bien. Entonces, quedó claro entonces que es esta F de T, que es distinta de esta F. Pasa que se llama F mayúscula siempre a la función de distribución y F minúscula a la densidad de probabilidad. Entonces lo que hice mal fue no distinguirla con un subíndice para que quede clara la diferencia. Entonces, las curvas estas que yo he dibujado acá, vamos a aclarar bien, son F de la variable aleatoria T. A veces, como está el argumento T mayúscula, queda implícito, pero está bueno aclararlo explícitamente. Y es importante, entonces, aclarar que acá esta es F de T mayúscula, o sea, la relación entre T crítico y alfa, o T medido y p-value, depende justamente de la distribución de la variable de Kolmogorov, o de la distribución del observable que estamos usando, y por lo tanto acá tiene que ir la F de T, y lo vamos a poner en esta también. Y ahora me decís si contesté con esto tu pregunta o si la querés elaborar un poco más. No, sí, perfecto, ahora sí. No, pero Gracias. hubo perfecto. No, gracias al mío, porque estaba utilizando la misma para dos. Acá también falta la T mayúscula. Ahí también. Bien. Entonces, estábamos viendo que en el caso de Kolmogorov, utilizando estas fórmulas, a partir de alfa tengo T crítico, y entonces relacioné alfa con T crítico, y dependiendo de haber elegido un alfa de 0,1 o de 0,05, este caso rechazo porque justamente el T medido es mayor que T crítico, y en este caso el T medido no es mayor que T crítico. La otra posibilidad es el T medido vía la ecuación esta, transformarlo en un p-value. Eso quiere decir que tengo que agarrar mi T medido, evaluar cuánto vale la distribución de Kolmogorov para n igual a 30, en ese T medido hacer 1 menos esto y me da el p-value. Bueno, yo ya hice la cuentita y el p-value me dio 0.071. Por supuesto, no dejen ustedes de revisar estos numeritos, pero me dio 0.071. ¿Qué me dice esto? Bueno, recuerden que la otra posibilidad, había dos maneras de chequear, era decir Tm mayor que T crítico o p-value menor que alfa. Entonces, mi p-value es 0.07. ¿Es menor que este alfa? No, este es mayor. Perdón. Para rechazar es que es menor. Entonces, ¿es 0.07 menor que 0.1? Sí, es menor. P-value es menor que alfa. Entonces rechazo. Con respecto a este de acá, p-value es 0.07, ¿es menor que 0.05? No, entonces no rechazo. O sea, puedo tanto comparar mi valor de Tm contra T crítico,
como mi valor de p-value contra alfa para obtener la misma conclusión. Rechazo en este caso, no rechazo en esta. Bueno, bien, entonces este es el test de Kolmogorov, que tiene ventajas y tiene desventajas. Ahora que discutimos Kolmogorov, voy a resumirla, la discutimos un poquito en la vez pasada. Entonces, lo que quiero comparar es histograma versus S de X, donde el histograma se compara contra la F de X, de X, y la S de X se compara contra la F de X. Versus. Entonces, las dos obvias ventajas de Kolmogorov-Smirnov es que, a diferencia del histograma que tiene la arbitrariedad del bineo, Kolmogorov no la tiene. Usa los propios datos. La función esta S de X, con que cambie un solo numerito, cambia la S de X. Mientras que si uno mueve las cosas dentro de cada bin, el histograma queda idéntico. Segundo, en el caso del histograma se pierde información, porque todo lo que cae dentro del mismo bin es todo igual, son como los números son los mismos para mí, no tengo manera de distinguir si está cerca de un extremo o del otro extremo del bin. Acá claramente no pierdo información porque de nuevo estoy utilizando cada dato por separado. Esta S depende de mis 10 o de mis 30 valores de X. Otra ventaja que tiene es que encuentra mejor lo que se llaman desviaciones sistemáticas. ¿En qué sentido? Supónganse que yo tengo, a ver cómo es el dibujito este. Tengo tengo mi F, un segundito, tengo que pensar lo que estoy diciendo. Sí, bueno, tendría que haber tenido este dibujo preparado. Entonces, mi distribución de mis datos, por ejemplo, puede ser, la F teórica, por ejemplo, puede ser una cosa así. Y luego yo tengo que bueno, claro, ahora déjenme pensar un cachito lo que quiero decir. Sí, estoy acá en realidad comparando. Parece que lo voy a pensar mejor, como lo digo, para la próxima, porque lo tenía pensado, me doy cuenta, para otro caso, y acá no me van a entender qué quiero decir con eso. Lo pienso mejor cómo decírselo, porque lo traje para la clase pasada, y la clase pasada estaba dando otra cosa, no lo de ahora. Bien, entonces, encuentra mejor desviaciones sistemáticas. Y esto no se los estoy mostrando qué quiere decir, se los digo en la clase que viene, o después del intervalo. Bien, y lo otro es que no le importa que n sea pequeño. Si yo tengo 10 datos, o 20 datos, o 5 datos, con Kolmogorov vale. En cambio, para hacer un histograma, dijimos que necesito por lo menos 10 datos por bin. Si mi histograma va a tener 10 bines, necesito 100 datos. Entonces, en el caso de que n es pequeño, donde pequeño no quiere decir tan pequeño, ya con 50 entradas es complicado hacer un histograma, Kolmogorov le da lo mismo, podés darle 5 datos, 3 datos, 4 datos y funciona idénticamente. Entonces, tiene 3 ventajas importantes que la vieron. No depende de la arbitrariedad, no tiene bineo, no depende de la arbitrariedad del bineo, no pierde información por juntar datos en un bin, y no importa cuántos pocos datos tenga, funciona perfectamente. Los problemas que tiene es que, como les dije, y lo tengo que repetir hoy, uno no puede ajustar la F a los datos. O sea, uno no puede decir, esta F de acá, esta F de X, es en realidad una F de X que depende a su vez de ciertos parámetros θ, y donde estos parámetros θ los voy a ajustar, los voy a hacer de manera que esta diferencia sea la más chiquita posible. O sea, uno puede preguntarse, ¿cuán compatibles son estos datos con tal parábola? Pero no puede preguntarse cuán compatibles son estos datos con una parábola, la mejor parábola posible. Porque eso lo que implicaría es meter acá esta F y buscar cuál los valores de θ que minimizan esta diferencia. Y esa es la mejor parábola que fitea estos datos. Y luego esta t ya no va a ser comparar los datos contra una parábola dada con sus parámetros de entrada, sino es comparar esta t contra la mejor parábola que ajusta estos datos.
En ese caso, uno puede hacer esta cuenta, esto sigue siendo un estadístico, pero esto ya no tiene más la distribución de Kolmogorov. Y el problema que tiene es que la distribución de esta T, si uno minimiza la distancia entre S y esta F, el estadístico empieza a depender de la F que tenía acá. ¿Se acuerdan lo que me preguntó un chico hace un rato? uno de ustedes hace un rato. Independiente, si yo describo completamente esta función F, la T de Kolmogorov no depende de cuál es esta F. Por ejemplo, no depende si esta F es tal parábola, o tal gaussiana, o tal exponencial, o tal función beta. Pero tengo que describirla completamente. Tiene que ser una H0 bien definida para poder yo construir esta función de Kolmogorov. Lo que no se puede es decir acá, pongo una parábola, o pongo una gaussiana, y me fijo cuál es la mejor gaussiana que ajusta estos datos. Obviamente voy a obtener un número más chiquitito. Obviamente mi curva teórica f de x se va a acercar más a la S, y ya no va a ser esto más una distribución de Kolmogorov. Y el problema que tiene es que la distribución esta ahora ya sí depende de la F optimizada. No es lo mismo la distribución. Ya no es más Kolmogorov, llamémosla de Pirulo. Pero la distribución de Pirulo ya no es la misma si lo que optimicé acá es una parábola o lo que optimicé acá es una gaussiana. Entonces, el problema que tiene Kolmogorov es que no me permite, el test lo tengo que hacer contra una F completamente definida. Mientras que en el caso de los histogramas, no había problema. Si yo tengo una parábola donde ajusto 3 parámetros, bueno, la única diferencia es que ahora mi chi cuadrado va a ser un chi cuadrado con el número de bines menos 3 grados de libertad, pero puedo hacer el test, la variable aleatoria t en ese caso es el chi cuadrado, y el hecho que haya ajustado mis datos a mis datos, la predicción teórica la haya ajustado para que describa lo mejor posible los datos, simplemente se paga sacándole unos grados de libertad a la chi cuadrado. No hay un equivalente Kolmogorov con menos grados de libertad. O lo describimos completamente o no es Kolmogorov. Y peor, o sea, de nuevo, lo grave no es que no sea Kolmogorov. Lo grave es que, aunque sea la de Pirulo, es la de Pirulo 1, la 2, o la 3 o la 4, porque depende ahora sí de cuál es esta F. O sea, no podría haber una tabla única o una función única en Python que calcule esto. Entonces, lo peor que tiene es que no se puede ajustar la función F a los datos, o sea, ver si estos S provienen de una gaussiana, de cualquier gaussiana, de la mejor gaussiana posible, en vez de una gaussiana dada, por ejemplo. Y lo otro que tiene de desventaja Kolmogorov respecto del histograma es que el histograma permite, por simple inspección, determinar dónde están los problemas. Porque recuerden que, la función chi cuadrado que uno calculaba era el número de entradas en un dado bin menos la predicción teórica en ese bin elevado al cuadrado, dividido la predicción teórica en ese bin. Entonces, finalmente, vamos a poner la sumatoria bien grande para que se entienda que es una suma total. Lo importante es que este chi cuadrado es la suma de cuánto le pifia la predicción teórica a cada bin. Entonces uno puede ver cuáles son los bines que están contribuyendo al chi cuadrado. Si uno tiene, por ejemplo, que el histograma es una cosa así, y luego la predicción teórica es así, uno puede ver que el chi cuadrado va a ser grande, pero que los que contribuyen mucho al chi cuadrado por discrepancia entre la FI, que es la roja, y los NI, que los dibujé como escalerita, fíjense, en este caso yo me doy cuenta, acá el chi cuadrado va a ser malo, porque acá hay mucha diferencia y acá hay mucha diferencia también. Pero, en vez de contestarme, los datos no vienen de esta F, me va a decir, sí, los datos no vienen de esta F, pero ojo, el problema está acá y el problema está acá. O también podría haber ocurrido que mi función F sea así. Y resulta que el acuerdo está en los extremos, pero le pifia con todo en el medio. Entonces, no solo el chi cuadrado con un histograma me dice cuán discrepa, si este histograma puede venir de esta distribución, sino que además, mirando cuáles son la contribución de chi cuadrado de cada uno de los bines, puedo descubrir en qué zonas son las problemáticas y tratar de entender qué es lo que está pasando. Bueno, y el que se está pasando soy yo, por mucho. Vamos a hacer 5 minutos de descanso. No sé si tiene alguna pregunta. Bueno, hacemos 5 minutos de descanso, seguimos menos 25.
En todo caso, durante el intervalo, luego vi que había una pregunta, hablamos así de descanso de verdad. Sí, hola. Sé que estoy interrumpiendo un cachito antes, pero a ver, bueno, no, espero unos minutos, así están todos, y les comento algo. Bueno, les cuento, por razones de electricidad no va a haber hoy clase de problemas, porque Darío no tiene luz y es el que te iba a explicar los problemas hoy en la clase de problemas. Entonces, yo voy a dar dos problemas, que es el 4 y el 5 de la guía de test de hipótesis, por supuesto, pero voy a empezar eso tipo 11, 11 y cuarto, que corresponde a la clase de problemas. Así que la forma en que nos vamos a organizar es la siguiente. Yo ahora voy a demostrar, es algo que no es necesario para nada, para la materia, ni para ¿cómo se llama? Ni para el trabajo práctico de computación. Es una demostración teórica no muy complicada y es elegante porque usa muchas de las cosas que estuvimos antes, y es mostrar que el test de Kolmogorov-Smirnov no depende de cuál es la función que uno está testeando. O sea, da lo mismo para una gaussiana, para una exponencial o para una beta. Y
eso lo voy a hacer básicamente hasta ahora, hasta las 11, un cachito. Ahí hacemos un descanso más largo y luego yo voy a dar el problema 4 y el problema 5. Y después, y lo que va a hacer Darío, para que no nos atrasemos, es él va a grabar su clase de problemas, la va a grabar y la va a subir a YouTube, con lo cual la explicación de los problemas que iba a dar él, la ven directamente de YouTube. Él les va a avisar cuando la tiene subida. Él la graba ahora en su casa y después la sube cuando tenga internet. ¿Alguna pregunta sobre cómo organizamos el resto de la clase de hoy? No, de mi parte no. Genial todo. Gracias. Bueno. Bien. Entonces, los que no tienen ganas de escuchar una cosa que es teórica, que no van a hacer ningún ejercicio, que no lo van a aplicar, que simplemente mostrar por qué funciona, pueden tomarse un descanso de media hora larga. No se preocupen, no lo tomo mal, probablemente ni me entere, pero no hay ningún problema. Pero para los que les interesa eso, se los muestro, la independencia y cómo surge. Bueno, y retomamos entonces, tipo, qué sé yo, 11 y 10, la clase de problemas. Todo esto, perdón, ¿había alguien que me quería hacer una pregunta de lo anterior? Porque ahora tenemos tiempo. Sí, pero por ahí con lo que vas a contar ahora me queda claro, porque era una pregunta relacionada con esto último que estabas comentando de que no se puede usar el test para ajustar a una F. No, eso no, claro, eso no es. Porque yo pensaba, o sea, lo que yo pensaba es por qué no puedo, supongamos que yo quiero testear que una dada exponencial ajusta bien a mis datos experimentales. Digo, bueno, propongo que tiene un parámetro lambda igual a 3. Entonces, fijo el nivel de significancia, calculo el t medido para esa hipótesis que formulé y me da que lo tengo que rechazar, pero que lo tengo que rechazar por poco. Entonces, bueno, vuelvo a calcular eligiendo nuevamente otro valor de lambda un poco más chiquito o más grande según cómo fue esa diferencia. Esa es la pregunta que yo quería hacer, pero por ahí con lo que vas a demostrar... No, está bien la pregunta, está perfecta y te la contesto ahora porque no es lo que voy a hacer. Entonces, fíjate que vos lo que me estás diciendo es que el estadístico que vas a construir no es el T. O sea, espera un cachito, ¿dónde está? Así queda escrito. La distribución de este T, vos podés decir, bueno, yo agarré una exponencial, me dio un cierto pi-value, un cierto alfa. Entonces cambio un poquito el parámetro. Al cambiar un poquito el parámetro te va a cambiar esta T. Entonces, la distribución de esta T ya no es más la consistencia de mis datos con una dada exponencial, sino el T que fui modificando vía iteraciones, cambiando el alfa, cambiando el lambda de la exponencial, hasta que mi p-value sea más chiquitito o entro en la zona de aceptación. Entonces, este T es como un T iterado, no es más esta ecuación. Es esta ecuación donde en función de lo que medí, luego la cambié un poquito esta F, con lo cual esto me va a dar un poco más chiquitito, y luego la cambié un poquito más y esto me da más chiquitito. Y bueno, una F que la fuiste cambiando para que esto te dé más chiquitito, ya no da la misma T que la F que le diste de entrada de primera intención. ¿Entendés? Tu receta para construir esta T cambió por el hecho de que iteraste en el medio, cambiando los parámetros de la F para que le vayan mejor a la S. Sí, lo entiendo. Lo que no veo es qué es lo que está mal, pero probablemente sea porque no estoy comprendiendo a full. Lo que está mal es que la distribución, bueno, sí, quizás sí te va a servir lo que voy a hacer ahora. Lo importante es que la distribución de esta T va a cambiar si en vez de utilizar si vos en vez de utilizar tu primera exponencial, utilizás una exponencial que iteraste para mejorarla, esta T ya no es la receta de ajustar esta S a estos datos, sino es ajustar estos datos a una F que le va lo mejor posible a ellos.
O sea, es como el caso del histograma. En el histograma nosotros ajustábamos los parámetros de la f para que le peguen lo mejor posible, por ejemplo, la recta o la parábola a nuestros puntos. Y como consecuencia la distribución cambiaba y en vez de ser un chi cuadrado de 11 grados de libertad, era un chi cuadrado de 9 o de 8 grados de libertad. La distribución había cambiado. El modificar la f para que tenga mayor acuerdo con tus datos, modifica la distribución del estadístico final. En el caso del histograma no hay problema porque podemos describir en forma analítica cómo cambia el estadístico. La distribución de t, en vez de ser un chi cuadrado de 9 grados de libertad, de 11 pasó a ser de 9 grados de libertad. Y pasó a ser una distribución distinta, una distribución más angostita. Bueno, acá está t, si vos haces lo que dijiste, te va a dar una distribución distinta, te va a dar más angostita porque hay más acuerdo entre este y f. Pero el problema es que ya no es más Kolmogorov. Ok, La pregunta es, ¿y qué problema hay que no sea Kolmogorov quizás? claro. El problema de que sea... Okay, no, está claro, hay test, hay test en los cuales uno solo lo hace para gaussiana, hay test que son mucho más restringidos, pero porque el problema es que ahora la distribución de esta t depende de la f. La distribución de la t optimizada, si de entrada, por ejemplo, una exponencial que la optimizaste para que vaya contra la s, va a dar una distribución de t distinta de haber optimizado una gaussiana o de haber optimizado una beta para que vaya mejor contra las s. La distribución de t va a ser distinta. Entonces, mientras que si no haces ese ajuste, esta distribución es siempre la misma, si haces este ajuste, esta distribución te cambia. Entonces la pregunta es, ok, ¿cuál es? Hay que hacer cualquier cantidad de funciones, hay que hacer la Kolmogorov modificada para el caso que ajustes una gaussiana. La Kolmogorov, bueno, sí, pues se puede hacer, pero ya no es más una única distribución. Incluso Ok, entiendo. Pero como que es computable lo que vos estás contando. con la computadora, querés decir. Sí, claro. Eso también es cierto, eso es cierto. Ahí hay dos temas. Ahí hay dos temas. Uno es que muchas veces cuando uno trabaja con ajustes a datos, uno tiene un conjunto de datos y quiere ajustar por ejemplo, toma datos, testea, toma datos, testea, toma datos, testea. Uno no quiere armarse una distribución, en muchos casos es incómodo armarse una distribución computacional de esta T, no teórica. La ventaja teórica es que tengo los datos, pum, automáticamente tengo el resultado del p-value. Si no, tengo que generarme para cada problema, generarme la distribución de T, que quiere decir generarme 1000 o 2000 o 10.000 eventos para tener la mejor distribución de esta T posible. Y además nadie te dijo que esta distribución de T es la misma dependiendo, por ejemplo, que esta gaussiana sea de entrada una gaussiana angostita o una gaussiana ancha. ¿Entendés? Entonces, es computable, pero es complicado y hasta requiere ciertas suposiciones sobre cuál es la distribución F de entrada. Sí, entiendo. Procesarlo. Ok. No, eso no, Gracias. igual se hace, ¿eh? No, igual se hace. Se hace, pero hay ciertos casos que se puede y ciertos casos que no. Entonces, lo que quiero ver ahora es mostrar que para Kolmogorov-Smirnov tengo independencia de la f de x. O sea que la ft de Kolmogorov-Smirnov es independiente de la f de x que estoy testeando contra los datos. Bien, entonces, para eso lo vamos a considerar, bueno, de nuevo tengo una muestra xy, es una muestra compuesta de n variables aleatorias, muestras de n variables aleatorias que son x1, x2 hasta xn, que tienen con distribución f de x. O sea, recuerden que para encontrar la distribución de Kolmogorov uno tiene que decir que los datos vienen de verdadera f. O sea, la pregunta es cómo fluctúa la t de Kolmogorov cuando los datos realmente vienen de la f. Entonces, lo que estamos diciendo es que estas xy son variables aleatorias que realmente vienen de esta f, tienen esta distribución. Ahora, una cosa que vieron en la clase pasada, en la clase de problemas, en el ejercicio 2,
Es una propiedad muy interesante que me dice lo siguiente. Si estos xy son una muestra que tienen esta distribución, si ahora yo me construyo una distribución de valores yi calculados como f de xy, o sea, vamos a poner que sea un conjunto de valores yi, tal que los yi los construyo como esta función f evaluada en xy. Entonces está claro que si yo originalmente tenía n xy, ahora tengo n yi, porque con cada xy metiéndola en esta f obtuve una yi. La pregunta es, ¿cuál es la distribución que corresponde a la variable aleatoria y ahora? La variable aleatoria x tiene distribución f de x. A partir de cada xy me construyo una yi. ¿Qué distribución tienen estas yi? Uniforme. Muy bien. Entonces, esto es una cosa que no la voy a mostrar ahora, pero fíjense, hay ciertas cosas que son interesantes de pensar conceptualmente. La variable aleatoria xy puede ir de menos infinito a infinito. En cambio, la variable aleatoria f de xy, recuerden que esto es una variable aleatoria porque es la función de una variable aleatoria. Pero la función de distribución, es una variable que va de 0 a 1. La función de distribución va desde 0, crece monótonamente hasta 1. Por lo tanto, esta yi, aun cuando no sepamos cuál es, ya sabemos que yi solo puede tomar valores entre 1 y 0. No importa cuál sea la distribución de xy. Al yo tener cualquier distribución de xy y meter esa xy adentro de la f, debido a que la f, su imagen, va entre 0 y 1, y definida de esta manera es una variable aleatoria que va entre 0 y 1. Bueno, de todas las posibles variables aleatorias entre 0 y 1, es la uniforme. O sea que la f de la variable aleatoria y, que es distinta de esta, que es la f de la variable aleatoria x, que cuando no le pongo, acá le pongo x, pero directamente muchas veces voy a llamarlo a este f de x directamente, la f de la variable aleatoria y es distinta de la f de la variable aleatoria x, y en particular, ¿a qué es igual? Es igual a y. Recuerden que la distribución, si esto es 0 y esto es 1, la distribución de la f es una recta dependiente 1 y luego sigue así, donde este de acá esto de acá vale 1. Entonces, esta distribución que es uniforme, vale y entre 0 y 1, y 0 antes y 1 después, es la función uniforme. Una manera de verlo también, que si esta es f mayúscula, es que si tomo la f chiquita de x, que es la derivada de la grande, acá vale 0 y acá vale 0, en la parte que es constante vale 0, en la parte que es constante vale 0, y en esta parte que la pendiente es constante vale esto. Y acá vale para allá, donde este es el 1. Entonces, la f de y construida de esta manera tiene esta distribución uniforme. O sea que lo que tenemos, que si xy es una variable aleatoria que proviene de f de x, entonces yi es una variable aleatoria cuya distribución es, recuerden, este demonio quiere decir que la distribución es, entonces xy tiene distribución f de x, y tiene distribución fy de y, que es igual a y, que es esta de acá. Entonces, y donde por supuesto y se define de esta manera y. Entonces, si las xy son variables aleatorias cuya distribución es esta f mayúscula, entonces estas y definidas de esta manera tienen distribución fy, y esa distribución es la uniforme. Y la inversa también es cierta. Pasando el f-1 del otro lado, si estas y son la uniforme, estas xy tienen la distribución f. O sea que esto es un sí, solo sí. Por lo tanto, lo que tenemos acá es que testear que los x provienen de f de x es lo mismo que testear que los y
provienen de FI. Vamos a escribirlo. Testear que los XY vienen de f de x es lo mismo que testear si los YI vienen de f y de i. Porque pedir esto es lo mismo que esto. Entonces, si los Y vienen de acá, estos vienen de acá. Si estos vienen de acá, estos vienen de acá. Y por lo tanto, el test de Kolmogorov de testear si estos X vienen de los F es lo mismo que testear que los Y vienen de los FY. Y esto básicamente, por más que voy a hacer una cosa formal, fíjense que cualquiera sea esta F, cuando yo construya los Y va a ser testear la función uniforme. Con lo cual, lo único que tuvo que hacer Kolmogorov es calcular la probabilidad para testear la función uniforme, y con eso sabe que lo que calculó para la uniforme vale para cualquiera de las f que me hayan permitido pasar de xy a yi. Lo muestro eso ahora formalmente, pero el concepto ya está acá. Entonces, para eso, vamos a escribir entonces. Recuerden que ¿se acuerdan la función Sx que habíamos definido? Esta función Sx, entonces la voy a poner. Ahora, como tengo f de f y fx y fy, voy a hablar de s de x y s de y. Entonces recordemos, s de x de la función x es una función que salta en 1 sobre n en cada xy. Era lo que les había contado acá. Por otro lado, si yo ahora tengo mis Y que quiero testear si vienen de FY, le puedo aplicar a esta de acá, aplicarle Kolmogorov, para ver si estos Y de veras provienen de estos FY. Entonces, para eso, lo que me construyo es una SY, que obviamente va a ser distinta de otra, porque esto era testear las X, y esto es testear que las X vienen de acá, y ahora estoy testeando que las Y vienen de acá. Entonces, esta SY, que va a ser función de Y, salta en 1 sobre n en cada y de i. De hecho, fíjense que esta SY, todos sus saltitos van a estar entre 0 y 1, porque los Y solo toman valores entre 0 y 1. O sea que mientras que acá mi escalera podía ir de cualquier valor a cualquier valor, la escalera SY solamente puede tener escalones entre 0 y 1, porque todos los datos YI necesariamente están entre 0 y 1, como mostramos acá. Entonces, si yo quiero testear, olvidemos que esto que mostré, que son compatibles. Si yo quiero mostrar que mis X provienen de f de x, lo que me tengo que construir es la distribución Sx y testearla contra f de x. Si quiero testear que mis Y vienen de fy, tengo que construirme la S de Y de mis Y y testearla con que viene de fy. ¿Ok? Donde, por definición, se llama Sx a la que tiene saltitos en cada xy, se llama Sy a la que tiene saltitos en cada yi. Y esos saltitos van a ser siempre de 1 sobre n, porque si tenía 20 valores de xy, tengo 20 valores de yi, con cada uno me construí otro. Pero mientras que acá los saltos están en cualquier lugar de la recta donde están los xy, los saltos acá de los yi van a estar solamente entre 0 y 1, porque son los únicos valores donde están los yi. ¿Entendieron todos entonces que Sx es lo que voy a comparar contra Fx y Sy es la que tengo que comparar contra Fy, donde Fy es Y, porque ya dije que Fy es la distribución uniforme y esta f de x es la que tengo acá que me dieron como dato. Entonces, tengo que testear si esta es compatible con esta, o puedo testear si esta es compatible con esta. Y lo que voy a mostrar en 2 pasitos es que testear esto es lo mismo que testear esto. Entonces, acá, por supuesto, el t lo voy a construir como el máximo entre Sx y f de x. Y acá el t lo voy a construir como el máximo entre Sy de y menos f de y.
pero de Y, por construcción, me dice que Y es la distribución uniforme. Por lo tanto, es lo mismo que testear el máximo de que S de Y, testear el máximo de esto. Repito, ¿por qué? Por construcción, los Y los obtuve de esta manera, y como estos XY provienen de esta F, necesariamente los Y son uniformes, no solo van entre 0 y 1, sino que es la uniforme. Entonces, testear la FY quiere decir testear esto, testear la X quiere decir testear esto. Pero bueno, escribámoslo. Ahora voy a volver ahí arriba, pero quiero... Entonces, escribamos esto que tengo acá. SY de Y menos Y, después le pongo el módulo de eso, es igual a, reemplazo Y por F de X. Entonces esto es igual a S de Y T F de X, que es la forma que construyo Y. Y en vez de Y pongo Fx. La pregunta es, ¿qué es esto de acá? Entonces, ¿qué es esta cosa extraña SY de F de X? Entonces, esta es una función que, como está construida como SY, salta cada vez que esto se encuentra con un Y. Pero fíjense que entonces esto lo que quiere decir es que cuando cuando mi X sea iguales a alguno de los XY, cuando X sea uno de mis XY, F de X va a ser Y de Y. Y es entonces, cuando X es igual a XY, el argumento de ese Y es justo igual YY, y en ese punto ese Y salta en 1. Por lo tanto, esta es una función que salta en 1 sobre n en cada XY. Y repito de nuevo porque es la parte clave de entender. Cuando X es igual a uno de los XY que tengo en mi muestra, F de X va a ser el correspondiente YY. Pero cuando el argumento de ese Y es justo un YY, esta función salta en 1. Por lo tanto, cuando acá meto el XY, esto se transforma en YY, y justo en ese YY es que hay un salto. Entonces, cuando en el argumento de este de acá adentro meto mi XY, esta función salta en 1 sobre n. Pero si ahora comparan ustedes esta frase con esta frase, vemos que el salto es el mismo. Por lo tanto, lo que tenemos es que SY de F de X es exactamente lo mismo que esto, es SX de X. Entonces, repito, lo que tienen que pensar bien este argumento que dije recién, es que esta función de acá, que es función de X, salta en 1 sobre n, justamente en cada uno de los XY, que era justamente la definición de la SX de X. Por lo tanto, como esto es igual a esto, lo reemplazo y me queda menos F de X. Y por lo tanto, con esto terminé lo que quería mostrar, porque testear es lo mismo mostrar, es lo mismo testear el máximo de SY menos Y. Esto es igual a esto, es igual a esto, por lo tanto esto es lo mismo que testear el máximo de Sx menos F de X. Entonces, yo acá no hice ninguna suposición para F. La única que utilicé F es que cuando dije que yo para cada XY voy a construir el YY, esta F que utilizo justamente de la cual salen estos XY. Entonces, entonces lo que yo tengo acá es que si estos Y están construidos, que es lo importante, estos Y están construidos como F de XY,
tener estos puntos XY o tener estos puntos YY y testearlos este contra SX o testearlos estos contra SY, perdón, testearlos esta contra FX o testearlo contra Y, es exactamente lo mismo. Entonces, obtener la distribución de esta variable aleatoria es lo mismo que obtener la distribución de esta variable aleatoria. Y esto, como yo no utilicé ninguna propiedad particular de f para demostrar que esto es igual a esto vale para toda f de x. Por lo tanto, lo que hizo Kolmogorov cuando hizo las curvas esas que les mostré recién, que es ver cómo, qué es las distribuciones de Kolmogorov. Kolmogorov lo único que hizo hizo esta demostración para decir, encontrar la distribución de esto es la misma que esta, para todo f. Y lo único que él tuvo que hacer es hacer la cuenta teórica, que no fue trivial, de encontrar cuál es la distribución cuando uno testea si un conjunto de variables que vienen del uniforme, cuán consistentes son con la uniforme. Bueno, entonces, no sé si esto contesta lo otro que estábamos discutiendo. Entonces, lo que tienen es que pensarlo ustedes. Conceptualmente, lo único que corresponde es, dado los XY, entender que salen los YY, entender que si los XY provienen de F, entonces los YY provienen de la uniforme, y por lo tanto, es lo mismo testear que los XY vengan de las F, que los YY construidos de esta manera vengan de la uniforme. Repito acá, porque me di cuenta que me había ido. Entonces, que es lo mismo testear, si a partir de mis XY, de mis 30 XY, construyo mis 30 YY, si a partir de mis 30 XY, para ser concreto, construyo mis 30 YY, testear que mis 30 XY provienen de la F mayúscula es lo mismo que testear que mis YY provienen de la uniforme. Es exactamente el mismo test. Y por lo tanto, lo que quedó aquí es que es lo mismo este máximo que este máximo. Conceptualmente, que es el mismo test, está en esta igualdad. Matemáticamente está en esta igualdad. Y por lo tanto, para encontrar la distribución de este estadístico, lo único que hay que hacer es encontrar la distribución de este estadístico. Y eso es lo que hizo Kolmogorov con nosotros. Bueno, nada. Procesenlo y desde ya me preguntan. Me pueden preguntar. A las 1:15 arrancamos con los dos problemas que voy a hacer yo. Ricardo pregunta, Por favor. ¿este test se puede aplicar a distribuciones discretas también? No. Gracias, me olvidé de aclarar eso. No, no se puede. No, solo vale para continuas. Ricardo, Darío, Ah, ok. volvió la luz. Bueno. Ok, si sabía, no daba lo que... Ok, ya está, listo. No, pero No, digo, da como lo que quieras. da vos. De todas maneras, está perfecto, está perfecto. Lo doy el viernes que viene. Ok, sigue grabando, ¿eh? Ah, sí.